Shalom, amados que nos siguen en este canal de YouTube Kabbalah Yeshua. Seguimos con la porción Beshalat, de acuerdo al Midrash. La vez pasada nos quedamos en el Shir, en el Shir Hashirim, que es el canto, después que el pueblo hebreo pasó del otro lado del mar. Vamos a comenzar leyendo en la página 121 de Beshalach, el canto en el Ain Saf. Shirat Hayam, el canto de alabanza en el Hayam Saf. Yo cantaré a Hashem, pues él está elevado por sobre los orgullosos. Él alzó al caballo y a su jinete, y luego los lanzó a ambos juntos dentro del mar. La fortaleza y venganza de Dios ha venido en mi ayuda. Este es mi Dios y yo lo ensalzaré a él. El Dios de mi Padre y yo lo exaltaré a él. Cuando Hashem se presenta como un guerrero, su nombre es Hashem. Él arrojó las carrozas del faraón y su ejército al mar, y sus oficiales escogidos son ahogados en el Ain Saf. Las aguas los cubrieron. Ellos se hundieron en dos profundidades como una piedra. Tu diestra, Hashem, es gloriosa en poder. Tu diestra, Hashem, destroza al enemigo. Y en la grandeza de tu majestad, tú destruirás a tus adversarios. Tú despacharás tu furia que los consumirá como paja. Y a un mero soplo de tu nariz, las aguas formaron sólidas paredes. Ellos, los egipcios, quedaron petrificados como paredes. Las profundidades en el corazón del mar se congelaron. El enemigo había dicho: yo los perseguiré, los alcanzaré y repartiré el botín. Yo desenvainaré mi espada y mi mano los empobrecerá. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió. Ellos se hundieron como plomo en las poderosas aguas. ¿Quién es como tú, oh Hashem, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad? Tus alabanzas con temor, haciendo maravillas. Cuando tú extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Cuando tú extendiste tu diestra, ella tragó a los egipcios. En tu bondad guiaste a este pueblo que tú redimiste. Tú los has conducido en el mérito de la Torá y en el mérito de tu sagrada morada. Las naciones escucharon y temblaron. Los habitantes de Peleshet fueron presas del miedo. Entonces los caudillos de Edom se sintieron aterrorizados. Los poderosos de Moab fueron presa del pánico. Todos los habitantes de Canaán se derritieron de temor. Miedo y terror caerán sobre ellos. Por la gran fuerza de tu brazo, ellos quedarán quietos como piedra. Hasta que tu pueblo pase, oh Hashem, hasta que esta nación que tú adquiriste pase. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, al palacio, oh Hashem, que tú has hecho para morada, al santuario que tus manos establecieron. Hashem reinará por siempre jamás, porque el caballo del faraón con sus carrozas y con sus jinetes entraron en el mar, y Hashem hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Luego que los Ben Israel hubieron cruzado sobre tierra seca en el medio del mar. Los Ben Israel están renuentes a abandonar las costas de la Ain Saf. La riqueza amasada por los Ben Israel en el Ain Saf fue aún más grande que los despojos que ellos habían transportado fuera de Egipto. Día tras día, caballos egipcios y carrozas flotaban hacia la costa, adornados con perlas y joyas que los judíos recolectaban. Ellos se hicieron ricos fácilmente y por consiguiente no quisieron abandonar la Ain Saf. Algunos de este modo fueron detenidos por la riqueza material.
mas los más grandes tenían una razón espiritual para su renuencia a moverse de la costa del mar. Ellos habían experimentado allí una clara revelación maravillosa de la Shejinah. Cuando cantaban la Shirah, sus mentes aún se deleitaban en aquel indescriptible placer de sentir cercanía a Hashem, y fueron poseídos por un profundo anhelo de prever la Shejinah nuevamente. Por consiguiente, se rehusaron a abandonar la Ein Sof. Moshe oró a Hashem: a causa de su gran deseo de verte a ti una vez más, tus hijos no viajarán alejándose del mar. Hashem entonces quitó a su Shejinah del mar y ella descendió a un lugar en el distante desierto. Cuando los hijos de Israel comprendieron que viajando al interior del desierto ellos percibirían a la Shejinah nuevamente, siguieron a Moshe allí. La Torá llama al desierto donde ellos ahora viajaban el desierto de Shur, puesto que solo siguieron a Moshe allí, a causa de su gran anhelo de percibir la Shejinah una vez más. Shur significa percibir. Los Bene Israel se quejan por la falta de agua, una de las 10 pruebas en el desierto. Los Bene Israel viajaron en el desierto por 3 días. Durante ese tiempo descuidaron su estudio de Torá y Hashem no estuvo satisfecho con ellos. Por lo tanto, los sometió a una prueba. Ellos hallaron que toda el agua en sus vasijas faltaba y que la provisión de fresca agua potable había desaparecido. Después de 3 días de viaje arribaron a un paraje llamado Mara, donde había un manantial, pero Hashem había hecho a su agua amarga y no potable. Nosotros podemos imaginarnos bien la situación de una nación de millones marchando con sus mujeres y niños pequeños en el desierto, que no habían podido extinguir su sed por 3 días. Finalmente, ellos encuentran una fuente de agua, pero no pueden beber de ella. La severidad de la prueba desafía descripción. No obstante, la mayoría de los Ben Israel no perdió su emuná. Solo los más bajos de entre ellos y los Eres Rab que se quejaron a Moshe: ¿qué beberemos? Hashem consideró su queja una de las 10 pruebas con las que los judíos lo probaron a él en el desierto. A pesar de que su solicitud de agua estaba justificada, ellos fueron censurados por Hashem por dirigirse a Moshe de una manera quejosa, antes que cortésmente. Su falta se debía a una falta de estudio de Torá que influenció negativamente sus caracteres. Los profetas, por consiguiente, instituyeron que la Torá debería ser leída públicamente en el Beit HaKnesset todos los lunes y jueves, de forma tal que ningún judío estaría más de 3 días sin escuchar la palabra de Torá. Moshe clamó a Hashem en respuesta. Él mostró a Moshe una clase de madera amarga, la cual, cuando arrojada dentro del agua, milagrosamente la convertía en dulce, agua potable. El Todopoderoso así demostró que por medio de su palabra una sustancia amarga puede tornarse dulce. Mientras los judíos acamparon en Mara, Hashem instruyó a Moshe en 10 misbot, las cuales él iba a enseñar a los Ben Israel. Su estudio rectificaría la situación previa. Cuando un aflojamiento del estudio de Torá causó la conducta irrespetuosa del pueblo hacia Moshe, Moshe debía instruirlos en las 7 leyes de Noaj y además en algunas de las alajot de Shabbat, como honrar a los padres, los mishpatim, las leyes civiles divinas explicadas en la parashá Mishpatim. Hashem luego advirtió a los Ben Israel: si vosotros observáis estas misbot, seréis merecedores de muchas más misbot. Si mejoráis vuestras maneras y cumplís la Torá y sus misbot, seréis exceptuados de toda enfermedad. Los Ben Israel continuaron su viaje. Al arribar en Elim,
encontraron que Hashem había preparado para ellos 12 manantiales de agua, uno para cada una de las 12 tribus, y 70 palmeras datileras, bajo las cuales los 70 ancianos podían descansar. A pesar de que manantiales como estos usualmente solo suministran agua suficiente para las palmeras, una vez que los Ben Israel arribaron a ellos, milagrosamente proveyeron agua suficiente para la nación entera. 600,000 hombres con sus esposas e hijos. Hubo incluso una tremenda superabundancia de agua potable. Ellos arribaron en Elim el 15 de Iyar, un mes después de su partida de Egipto. Acamparon junto al agua y estudiaron las misbot que habían sido enseñados en Mara. La demanda por pan y carne. Las matzot horneadas de la masa que los Ben Israel habían sacado de Egipto milagrosamente alcanzaron por 31 días. Después de ello, el pueblo se encontró a sí mismo en el estéril desierto sin sustento. Los Ben Israel se quejaron a Moshe: hubiera sido mejor para nosotros perecer durante los días de oscuridad en Egipto. Ahora nos encaramos a la muerte por hambre, la cual es más dolorosa manera de morir. A pesar de que en Egipto no comimos carne, porque los egipcios no forzaban a cazar animales y cocinarlos, y luego nos hacían observarlos devorar los sabrosos platos mientras no recibíamos nada para nosotros, al menos éramos dados suficiente pan para saciar nuestros apetitos. Pero ahora vos habéis traído a esta completa congregación al desierto para matarnos de hambre. Puesto que su referencia a las ollas de carne de Egipto hablaban de un deseo real de carne, Hashem estaba enojado. Él consideró esta demanda una prueba de su poder. Esta es una de las 10 pruebas con las que Ben Israel lo probaron a él en el desierto. Hashem reveló a Moshe y Aarón que él haría llover pan del cielo. Por medio de este pan celestial, él los probaría a ellos diariamente, para ver si cumplían las misbot de Hashem. Si fallaban, no caería más pan al día siguiente. En Ereb, víspera de Shabbat, serían requeridos recolectar una porción doble en honor del Shabbat. Moshe y Aarón transmitieron el mensaje de Hashem a Kal Israel. Hashem ha escuchado vuestras quejas. Ellos dijeron: ¿quiénes somos nosotros para que vosotros os quejéis en nuestra contra? Vuestras quejas no están dirigidas contra nosotros, sino realmente contra Hashem. Él concederá vuestro pedido de pan, que es una necesidad básica. Vosotros no debíais haber pedido carne. Sin embargo, pues sacasteis ganado fuera de Egipto, poseéis carne suficiente para vuestras necesidades. No obstante, Hashem también os proveerá de carne. No sea que vosotros penséis que Él es incapaz de suministrarla. Pero como un signo de su desagrado, la recibiréis al anochecer, cuando no tendréis mucho tiempo para prepararla. Moshe pidió a Aarón que se reuniera a todos los Ben Israel en el lugar donde Hashem se presentaría. La nube de gloria de Hashem descendió, y él anunció a Moshe: yo he escuchado las quejas de los Ben Israel. A pesar de que ellos refunfuñaron, son mis hijos, descendientes de mis queridos Abraham, Isaac y Jacob. Diles a ellos: al anochecer comeréis carne, y en la mañana seréis saciados de pan, y sabréis que yo soy Hashem, vuestro Dios. Las codornices y el pan celestial. Man. Al anochecer un viento sopló y trajo con él codornices, que son un tipo de pájaro recordete. Había tantas de ellas que cubrieron el campo. A la mañana siguiente, cuando los Ben Israel se levantaron, encontraron que Hashem había preparado su pan de la manera más maravillosa. Mientras ellos dormían, un viento norte había barrido el suelo del desierto, limpiando la suciedad de polvo. Luego una lluvia cayó para lavar el suelo. Subsecuentemente,
rocío bajó del cielo y cubrió el suelo, convirtiéndola en una enorme mesa brillante. El pan celestial descendió, caliente y listo para comer, sobre aquella capa de rocío. Estaba cubierto arriba por una segunda capa de rocío para protegerlo, de tal modo que él permaneciera puro e inmaculado de insectos. El pan celestial lucía redondo y blanco, y sabía dulce y delicioso. También tenía un aroma encantador. Él rodeaba el campamento, alcanzando una altura de 60 amot. Cuando los Ben Israel advirtieron el nuevo alimento en la mañana, ellos se preguntaron unos a otros: Manjú, ¿qué es eso? De ahí su nombre, Man. De hecho, Hashem había preparado este alimento milagroso para los Ben Israel ya en el Erev Shabbat de los 6 días de la creación. Era una alimentación espiritual antes que una comida física, siendo totalmente absorbido por el cuerpo sin desperdicio. Su sabor natural era aquel de la leche cuando tomada por bebés, mas él asumía el sabor del pan para las personas jóvenes y el de miel para personas más ancianas. Más aún, el man podía asumir cualquier sabor que una persona deseara. Sí, cuando comía el man, alguien pensaba: yo desearía poder comer pollo asado. El man en su boca inmediatamente sabía a pollo asado. Todo jefe de familia fue instruido de recoger un homer de man por miembro de la familia cada día. Sin embargo, sin importar la cantidad real que él hubiera recogido, invariablemente hallaba que su cantidad era exactamente un homer cuando la medía más tarde. No obstante que el man estaba listo para comer para los sadikim y no había necesidad de triturarlo u hornearlo, los más bajos de entre ellos debían hornearlo, y los reshaim tenían que molerlo primero y hornearlo, luego para obtener un alimento comestible. Los Ben Israel se preguntaban qué sucedería a la enorme cantidad de man que aún cubría el suelo, luego de que ellos hubieron recogido su ración diaria. Cuando el calor del sol se intensificó, el man sobrante se derritió, fluyendo para desembocar en el mar Mediterráneo. Los Erev Rab no eran lo suficientemente grandes para recibir porciones individuales del man. En lugar de ello, participaron de los sobrantes derretidos por el sol. Esto evocó su celo de los Ben Israel, y más tarde hizo que se convirtieran en los instigadores de la creación del becerro de oro. Los arroyos de man derretido eran frecuentados por ciervos y carneros, los cuales bebían de ellos. Cuando estos animales fueron posteriormente cazados por las naciones gentiles, ellas hallaron que la carne poseía un sabor maravilloso, reflejando el gusto del man. Esto indica que las naciones solo se benefician del resplandor celestial de una manera indirecta, por medio del pueblo de Israel. Datán y Abiram hacen caso omiso de la advertencia de Moshe. Datán y Abiram hacen un caso omiso de la advertencia de Moshe. Moshe advirtió a los Ben Israel: el man caerá diariamente, no dejéis nada de él para el día siguiente. Cuando los Ben Israel se despertaron a la mañana siguiente, notaron hordas y hordas de enormes gusanos deslizándose fuera de las tiendas de Datán y Abiram, y comenzando a arrastrarse hacia las tiendas de los Ben Israel. Datán y Abiram habían almacenado algo de man durante la noche, desconfiando de la promesa de Moshe de que el milagro del man se reiteraría el próximo día. Hashem hizo pública su acción clandestina, causando que su man decayera y se tornara llena de gusanos. Su acción fue considerada una de las 10 pruebas con las cuales los Ben Israel probaron a Hashem en el desierto. Moshe estaba enojado con Datán y Abiram, y como resultado,
él olvidó instruir a los Ben Israel en la alajá, que en el sexto día ellos eran supuestos de recolectar una cantidad doble de man, 2 omrim en lugar de 1. En Erev Shabbat, los Ben Israel reunieron solo 1 omer de man como de costumbre, y regresando a casa. No obstante, cada uno halló que su porción se había duplicado. Los Nesiim llegaron a Moshe para reportar este milagro. Ellos le preguntaron, ¿cómo es este día diferente de todos los otros días? Moshe entonces recordó la halajá y les explicó, en Shabbat no caerá man. Esto demostrará la santidad del Shabbat al mundo. Vosotros debéis, por consiguiente, recolectar una porción doble todo el Shabbat. Todo cocinado y horneado para Shabbat debe ser hecho en Erev Shabbat, en víspera de Shabbat. El man que los Ben Israel recolectaron en Erev Shabbat para el Shabbat no solo permaneció fresco, sino el aroma del man en Shabbat fue aún más delicioso y su aspecto más atractivo que durante la semana. Datán y Abiram nuevamente se rebelaron contra Moshe, dispersando algo de man sobre la superficie del desierto antes de Shabbat. Ellos querían probar a los Ben Israel que man cayó también en Shabbat. En Shabbat algunas personas carecían de emuná, salieron al desierto para recolectar man, pero ellas no pudieron encontrar nada. Los pájaros habían comido todo el man que Datán y Abiram habían dispersado sobre el suelo. Hashem estaba enojado con las personas que habían salido al desierto para recolectar man. Él reprobó a Moshe diciendo, ¿cuántos milagros más tendré yo que realizar hasta que vosotros observéis mis misbot y mis enseñanzas? Vosotros discernisteis claramente la santidad del Shabbat cuando la presenciasteis en el milagro de una doble porción de man cayendo en víspera de Shabbat para Shabbat. ¿Por qué entonces vosotros no guardasteis mi mandamiento de Shabbat que yo os di en Mara? A pesar de que solo algunos de los más bajos de entre el pueblo habían intentado recolectar man en Shabbat, Hashem incluyó a Moshe y Aarón en el reproche. Él los culpó a ellos también, puesto que era su deber designar guardianes para asegurarse que ninguno saliera al desierto en Shabbat. El intento de algunos de los más bajos de entre el pueblo de recolectar man en Shabbat constituye una de las 10 pruebas con las cuales los Ben Israel probaron a Hashem. Hashem luego ordenó a Moshe instruir a los Ben Israel que nadie debería caminar más lejos que una distancia de 2000 amot en Shabbat, aproximadamente 1000 metros o 1 kilómetro. Moshe prometió a los Ben Israel que Hashem los recompensaría grandemente a ellos en el futuro por descansar en Shabbat. Él también los eximiría de los castigos que sobrevendrían al mundo en el tiempo de Mashiach. Los Ben Israel obedecieron a Moshe y descansaron en aquel Shabbat. Lecciones eternas del man. Los Ben Israel desafían a Hashem en el lugar Masa Mevirá. Los Ben Israel viajaron en el desierto de Sinaí y arribaron en Refidim, donde no había agua. Ellos fueron castigados de este modo por Hashem por haber hecho caso omiso de su advertencia de no recoger man en Shabbat. Esta vez su sed era insoportable y ellos sufrieron aún más que en Mara. Los elementos más débiles de entre ellos, que por consiguiente se quejaron a Moshe, danos agua, que nosotros podamos beber. Su reacción es considerada una de las 10 pruebas con las cuales los Ben Israel probaron a Hashem en el desierto. Afligidos por la sed, los más bajos de entre ellos refunfuñaron contra Moshe diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed? El pueblo se quejó solo a Moshe, pero no a Aarón, que era popular por sus incontables intentos de hacer paz entre la gente.
Moshe clamó a Hashem: si yo me quejo a ti acerca de los Ben Israel, él dijo: incurriré en la pena de muerte, puesto que tú me ordenaste ser paciente con ellos. Mas si yo permanezco en silencio, ellos me lapidarán, porque están grandemente afligidos por la sed. Entre tú y ellos, yo por siguiente estoy predestinado a morir. A pesar de que el pueblo discutió con él, Moshe no se refrenó de orar a Hashem a su favor. Hashem ordenó a Moshe: no calumnies a mis hijos, insinuando que ellos te lapidarán. Pasa frente a la gente y nosotros veremos si alguien te ataca aún verbalmente. Toma tu bastón y golpea la roca sobre Har Joreb, partiéndola. Agua saldrá a borbotones y el pueblo podrá tomar. Lleva a los ancianos contigo para atestiguar que la roca que tú golpees no contenía previamente fuentes de agua. Hashem comandó a Moshe realizar este milagro con su bastón, porque los Ben Israel habían alegado que Moshe usaba su bastón solamente con propósitos destructivos. Este bastón causó las 10 plagas a los egipcios en Egipto y 10 más en el mar. Ellos acusaron a Hashem, por consiguiente ordenó a Moshe emplear aquel mismo bastón para producir agua de una roca. Después de ello, esta roca proveedora de agua milagrosamente acompañó a los Ben Israel a lo largo de todos sus viajes en el desierto, conocida como el manantial de Miriam. La roca proveyó agua en el desierto hasta el fallecimiento de Miriam. Hashem nombró al lugar donde los Ben Israel demandaron agua Masa u Meribá, ya que allí los Ben Israel habían desafiado a Hashem. Nosotros serviremos a Hashem solo si Él está en nuestro medio. Esto implicaba que ellos deseaban ser provistos de una fuente continua de agua. Lo mismo que el man caía para ellos regularmente, Hashem concedió su pedido dándoles el manantial de Miriam. Esta es la segunda parte de la Parashá Beshalach, de acuerdo al Midrash y de acuerdo al libro de Shemot. Cuando habla de los Ereb Rab, se refiere a la multitud de egipcios que se mezclaron ahí. El Aim Soya, dijimos, es el mar. Los Ben Israel son los hijos de Israel. La Shekinah está hablando de la presencia divina. Entonces, es una lectura cuando se entienden estos términos de una manera humana. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Gracias por su tiempo. Shalom.